Muy bien, muy bien. Ya tenemos a Eduardo con nosotros. Bienvenido, Eduardo. Y bueno, este foro vamos a dar inicio con el mismo. Muchas gracias a todos los asistentes interesados en el foro. Este foro se lo organiza en conjunto con la Universidad San Francisco. Tenemos a Juan Sebastián Proaño, que es profesor de la carrera de Ingeniería Mecánica y también participa en temas de eficiencia energética, y Eduardo Rosero, que es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Este, Palabras, por favor, de bienvenida a Eduardo, Juan Sebastián, y para un poco dar el preámbulo de este foro. No sé si quieres ir, Eduardo. Eduardo. Sí, bueno, muchísimas gracias, Paulo, por la invitación. Me parece que es una oportunidad súper buena poder intercambiar experiencias y sobre todo los conocimientos que tiene Pablo sobre los temas de simulación de escenarios energéticos. Y yo creo que puede ser una contribución muy importante dentro de estos tiempos, ¿no? El tema que nos trae acá a esta reunión virtual también es a través de un incidente como el coronavirus, ¿no? Entonces, esta oportunidad la tendríamos que aprovechar muchas más veces para poder difundir sobre todo este tipo de conocimientos energéticos que tanto se necesitan. Y qué bueno que podamos compartir todos al mismo tiempo y en diferentes continentes. Hola, Pablo. Chévere, gracias las palabras de Eduardo, Pablo, bienvenidos a todos. Asimismo, me uno a la idea de Eduardo, que estamos aquí muy contentos de verles a todos. Esperamos que estén muy seguros en sus casas. Y como dicen, estas crisis todos los días son lunes, entonces es bueno que nos hayamos dado este tiempo para que podamos conversar de temas que, sobrellevando ya el tema del COVID, nos atañen a todos, como los escenarios energéticos que nos va a conversar Pablo. Así es, entonces para dar inicio, Pablo, nos gustaría que hagas una introducción breve de lo que tú haces, a lo que te dedicas, lo que has hecho y tu cargo actual en IRENA. Y con esa introducción, pues que nos cuentes también ya qué son los escenarios de transición energética y también cuáles son los que más se utilizan a nivel mundial. Pablo. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Primero, antes que nada, un gran saludo desde Alemania para todos mis compatriotas ecuatorianos dedicados al sector energético, a la energía renovable. Para mí es un gran privilegio poder estar esta tarde con ustedes, compartiendo y intercambiando ideas, dialogando sobre las oportunidades que tiene nuestro país para el futuro. Yo trabajo en la Agencia Internacional de Energía Renovable, una agencia que fue fundada hace 10 años aproximadamente, cuya sede está en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. El objetivo de la agencia es promocionar el despliegue de la energía renovable, apoyar a los países a que puedan tener las herramientas para incrementar sus mercados energéticos dentro de lo que es energía renovable, facilitar conocimiento en muchas áreas, en todas las ramas de la energía renovable, desde la producción, al consumo, al almacenamiento de la energía, y proponer una alternativa de desarrollo mundial, proponer una alternativa de transición energética a nivel global. La agencia tiene 160 miembros, países miembros, y los países son los que mandan a la agencia y piden a la agencia y marcan la agenda que tiene la agencia para avanzar, las áreas en las que puede estudiar y las áreas en las que puede apoyar. Tenemos una asamblea general cada año en enero en Abu Dhabi, donde van ministros de Estado, van oficiales del gobierno de cada país. Y es muy semejante a las reuniones de Naciones Unidas, en los que cada país puede expresar su opinión, su interés, sus preguntas en el área de la energía renovable, y pues la agencia decide cómo canalizar todas estas ideas, todas estas dudas para proponer un plan de desarrollo. Eso es lo que hace la agencia de energía renovable en la cual trabajo. Yo trabajo en la sucursal, por decirlo así, de la agencia que está en Alemania. Aquí en Alemania está el Centro de Innovación y Tecnología, y
Aquí mis colegas y yo trabajamos en todo lo que es la parte técnica de la energía renovable. Como ustedes sabrán, hay muchas ramas de la energía renovable. Hay la regulación, hay las leyes, hay la política, el financiamiento, pero la parte tecnológica es la que se trata y se lleva aquí en Alemania. Somos alrededor de 80 expertos que estamos aquí de todos los países del mundo y contribuimos con varias áreas de la parte técnica. Estamos trabajando mucho en el área de costos. Irena produce un reporte anual del costo de las energías renovables, de todas las energías, y es interesante ver cómo han caído en precio rotundamente en los últimos 10 años, pero de eso hablaremos después. También tenemos equipos de innovación que se dedican a buscar y a investigar cuáles son los nuevos modelos de negocio, los nuevos sistemas para operar los mercados energéticos, las nuevas tecnologías que se vienen con la digitalización, con los vehículos eléctricos. Es todo un equipo de gente que está buscando y está analizando cuáles buenas prácticas han implementado para promocionar la innovación en el sector energético. Y por otra parte, también tenemos el equipo de escenarios, que es el equipo en el que trabajo yo. Es un área dedicada a la elaboración, al análisis, al intercambio de experiencias en lo que es la planificación energética de largo plazo y en la elaboración de escenarios también. Esto lo hacemos a diferentes niveles geográficos. Lo hacemos a nivel global con el estudio RIMAP de Irena al 2050. También hacemos análisis regionales para el oriente europeo, para Centroamérica estamos haciendo ahora un estudio integrado de energía de 7 países. Y también lo hacemos a nivel nacional, también hacemos escenarios a nivel nacional. Hemos tenido mucho trabajo en el África, hemos estado haciendo modelos de país, de sistema energético a largo plazo para 50 países del África. Ha sido un trabajo extensivo. Pero en general, mi trabajo se centra en lo que es investigación de las buenas prácticas para mejorar la utilidad de los escenarios energéticos como una herramienta de decisión, de toma de decisión. Los escenarios energéticos son una serie de herramientas matemáticas que ayudan a explorar alternativas para el futuro. Y es ahí donde nosotros recopilamos buenas prácticas tanto en países desarrollados como países en desarrollo para ver qué está funcionando para que la capacidad de producir escenarios de los países sea más robusta, sea más efectiva, sea más rápida y dé respuesta a las preguntas que tienen los tomadores de decisión en el momento que tienen que tomar decisiones de inversión, de planificar a largo plazo la infraestructura energética de un país y de una región. Eso es un poco el resumen de lo que hago. Pablo, gracias. De acuerdo, Juan Sebastián. Sí, no, súper interesante. Bueno, ya vamos a explayarnos en la temática, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, una cosa que es súper interesante cuando estamos hablando de los escenarios es, se hacen muchos supuestos, ¿no es cierto? Se hacen muchas suposiciones y en esa variabilidad que vos puedes introducir con esos supuestos y suposiciones, ¿cómo ustedes pueden tener escenarios ya más claros que en realidad sean útiles y aplicables en distintos países y regiones? Perdón, ¿puedes explicarme a qué te refieres con la variabilidad? Sí, bueno, a ver, si me están escuchando, perdón. Estoy con una Sí. conexión bien mala. Chévere, gracias. No, o sea, la idea era, o sea, te decía, había muchas suposiciones, ¿no? O sea, hay muchos supuestos. Vos empiezas de datos que capaz que están en literatura, datos que no tienes en la literatura, no tienes una experiencia anterior, porque estos proyectos son bastante nuevos. Y entonces tú, cuando tú generas un escenario, el escenario está, las respuestas a las soluciones que propone el escenario son muy, digamos que no se asientan en datos reales 100%. Entonces ahí aparecía esta variabilidad que yo te mencionaba. Entonces, ¿cómo ustedes hacen para subsanar todas las incertidumbres que uno tiene en este tipo de escenarios cuando tiene tantas suposiciones? Gracias, José Sebastián, por tu pregunta y es para mí también un gusto verte a los años. Fuimos compañeros en la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Politécnica Nacional y qué bueno ver que también estás avanzando y estás generando estos espacios de discusión técnica. Gracias por tu pregunta. Los escenarios no pueden predecir el futuro. Los escenarios son una herramienta para analizar alternativas, para empezar.
Tú has hecho un comentario excelente, porque la verdad es que el trabajo que hacemos en IREN es justamente cómo mejorar el uso de escenarios para la transición energética. Y la característica de la transición energética es que es incierta, porque es un sistema en transición. Entonces, ya cuando se cree que se entiende lo que está pasando, ya cambió de nuevo, ya está otra vez acelerado. Y la forma en la que nosotros, tenemos varias formas en las que uno puede analizar la incertidumbre en los escenarios y sobre todo en los escenarios generados como modelos, porque no todos los escenarios necesitan herramientas cuantitativas. Pero en lo que se refiere a herramientas cuantitativas, tenemos, por ejemplo, el análisis de sensibilidad, tenemos la moderación estocástica, tenemos los escenarios en sí como una herramienta para explorar diferentes alternativas. Y la mejor forma de subsanar las incertidumbres es explorando los extremos más locos que puede haber para los escenarios, para tener el escenario extremadamente utópico, ¿no? En el que llegamos a tener la economía del hidrógeno en el 2040, en el que todos abrazamos el Acuerdo de París y descarbonizamos, en el que todos dejamos de comer carne de vaca, de ese escenario, y lo contrarrestamos con el más conservador posible, en el que decimos, no, tenemos que sacar hasta la última gota de petróleo, el gas licuado es el futuro, no a las cocinas de inducción, no a los focos ahorradores, no a la eficiencia energética, y al menos podemos encontrar los bordes de la incertidumbre. Y sabemos que el futuro va a estar por ahí. Entonces, esas son las formas en las que no subsanamos, pero al menos identificamos las barreras, las fronteras de los casos más extremos que pueden haber. Y en eso es bueno que estén justamente los dos lados de los que producen escenarios. Por un lado, los conservadores, más el gobierno, que necesita planes más cerrados, más fijos, más tradicionales, y los académicos están en el otro extremo, produciendo estos escenarios mucho más abiertos, mucho más arriesgados, mucho más retadores. Esa es una forma en la que se pueden no subsanar la incertidumbre, pero al menos mapear la incertidumbre a futuro. Pero es extremadamente complicado, como tú dices, no sabemos muchas cosas del costo de las tecnologías nuevas, no sabemos mucho de cómo van a reaccionar con el sistema energético actual, no sabemos cómo va la gente, los consumidores que ahora son prosumidores, reaccionar a las nuevas tecnologías del mañana en lo que es consumo de energía. Otra forma en la que se está haciendo escenarios energéticos para reducir la incertidumbre es abriendo el campo de los escenarios a áreas del saber que son diferentes a las técnicas. Entonces, estamos llamando a el sector social, a las ONGs, a los millennials, al sector privado cada vez más y más, a la gente que maneja con modelos macroeconómicos, a la gente del cambio, a la gente del clima. Y mientras uno tenga más jugadores en la mesa formulando los escenarios, se puede de una forma reducir la incertidumbre que se tiene al creer que uno sabe cómo va a reaccionar un sector económico que no lo conoce uno. Entonces, es otra forma de reducir los escenarios. Ahora, el escenario es un poquito el huevo y gallina, ¿no? Uno hace el escenario, pero el escenario a la final no sucede a menos que uno mismo lo camine, ¿no? Entonces, hay incertidumbre, pero a la final uno tiene que decidir si es que el escenario es incierto o simplemente es un camino en el que yo quiero caminar. Y ahí se reduce la incertidumbre, porque ya lo hago realidad al escenario. Chévere, Eso es muy, para contestar tu pregunta, pero podemos ahondar en cualquier No, pregunta, en cualquiera que quieras, podemos profundizar. muchas gracias. Sí, Eduardo. ojalá que nos dé el tiempo para eso porque tenemos algunas preguntas para ti. Así es, Eduardo, por favor, seguimos con un listado de preguntas que tenemos y luego abrimos para que el resto de compañeros también pues, hagan sus preguntas. Eduardo, adelante. Sí, mira Pablo, qué gusto. Yo creo que durante todas este tipo de, de análisis de escenarios, nunca fue previsible un coronavirus en el corto plazo, nunca fue previsible tampoco la caída del precio del petróleo, ¿no? Así tan abruptamente. Y esto significa que tenemos que repensar mucho en la dificultad de la elaboración de escenarios. Y sobre todo ahora tenemos también una oportunidad de analizar el consumo, por ejemplo, en el sector residencial, cómo pudo cambiar
y desplazarse del tema comercial e industrial al sector residencial. Yo creo que es una buena oportunidad también para poner en práctica muchos de los sistemas de medición que tenemos nosotros ahora y ver en qué realmente va cambiando esa matriz energética y eléctrica, ¿no? Todo siempre partiendo de un tipo de información que pueda ser verificable. Qué importante ves tú que, por ejemplo, los sistemas que alimentan a esta elaboración de escenarios puedan ser transparentes y verificables? Nosotros tuvimos durante mucho tiempo un sistema en el cual la variable principal era el costo de generación para la elaboración de los nuevos sistemas o la nueva configuración de los sistemas energéticos ecuatorianos. Y ahora, después de algunos años, vemos que los costos reales son totalmente diferentes a los costos que se estaban asumiendo. Entonces, creo que es muy, muy importante que nosotros podamos verificar y convalidar esta información. La transparencia de la información debería ser uno de los sistemas o una de las premisas importantes de esta simulación de escenarios. No sé qué te parece a ti. Gracias, Eduardo, por tu pregunta. Y también un gusto saludarte aquí y ver que la R está avanzando con fuerza, dando pasos avanzados. Muchas gracias por tu pregunta. Un placer verte como siempre, Eduardo, y feliz de contribuir contigo aquí. Tu pregunta, excelente, acertada. El tema de la transparencia es básica porque la transparencia genera confianza. Y esa es la palabra que hay que clavarnos, que la transparencia genera confianza. Algo que no es transparente, no lo creemos y no participamos en eso, ¿no? Definitivamente es una buena práctica en la elaboración de escenarios tener transparencia desde la data, las narrativas, el modelo y los resultados. Tiene que haber una transparencia en toda la cadena de elaboración de escenarios y la documentación de respaldo que indique la metodología que se utilizó para utilizar esa información, qué modelos, ¿no? Y ahora, claro, se entiende un poquito, creo que es el caminar natural de los países en el desarrollo. Se empiezan a hacer escenarios, se tiene mucho recelo, se tapa no solo la data de entrada, sino también los resultados, se presenta solo una parte, se presenta... y hay dos formas de aquí de tomarlo. La primera es que definitivamente tenemos que entender que si no abrimos la caja negra de los escenarios, no va a haber un consenso que acepte y abrace esos escenarios. Entonces, de por sí, si yo decido cerrar y manejar mi escenario en una caja negra, tengo que entender que va a haber gente que me diga de frente, no te creo, o no me parece, o no podemos ni discutir porque no sé qué me estás trayendo a la mesa. Pero tener la caja negra, al fin de cuentas, no es tan malo si es que hay otros escenarios en la mesa. Y pongo el caso alemán. ¿Qué ha pasado aquí? En Latinoamérica tenemos una planificación centralizada generalmente. Tenemos un Estado central que maneja la planificación energética, produce escenarios oficiales en un Ministerio de Energía y genera planes de expansión, planes de transmisión, planes de exploración petrolera, etc. En el mes de febrero, hace un mes tan solo, hablábamos con amigos del Ministerio de la Agencia Alemana de Energía, DENA, Deutsche Energieagentur. Y es curioso que Alemania no tiene un grupo de escenarios oficiales, así como un plan maestro de energía. Tiene una Energiewende, que es una transición energética como política de Estado, pero un documento donde estén escenarios específicos de desarrollo, no los tiene Alemania. Y yo les decía, ¿no les parece que sería bueno tener una planificación integrada, que venga del Estado, que sea transparente? Y ellos dijeron, no nos interesa eso. Lo que nos interesa es tener abundancia de escenarios. Entonces, el Estado en Alemania se dedica a hacer estudios de comparación de escenarios. Entonces, contrata a Fraunhofer, un instituto de investigación, contrata a Stuttgart, contrata a la Universidad de Múnich, contrata a consultoras, Boston Consulting Group, reúne 10 escenarios que cada uno hace y los compara y analiza en qué coincidieron los escenarios que fueron producidos por gente con visiones totalmente diferentes y en qué divergen los escenarios. Entonces, si la mayoría de escenarios, por más que fueron hechos por diferentes modelos, diferentes ideas, diferentes narrativas, coinciden en que
el phase out del carbón es el camino para Alemania, es una decisión robusta para el gobierno. Entonces, otra forma de pensar también de Alemania. Entonces, yo conversaba y decía, pero deberían abrir el código para ver lo que es el modelo. Y me decían, mira, el código es propietario de la empresa consultora o es propietario de la universidad. Es nuestro negocio. Entonces, para no abrir el código, mejor hagamos todos los escenarios y los comparamos. Y decidimos qué podemos compartir y en qué podemos agree to disagree, ¿no? Un poquito. Entonces, la transparencia que tú dices es vital. Yo soy de la idea de que tenemos que ser transparentes porque la transparencia abre a la crítica y no hay que tener miedo a la crítica. Si uno hace las cosas bien, no tiene que tener miedo a la crítica y puede más bien aprender y mejorar las decisiones que vienen de sus escenarios. Guardar la información y poner trabas para que se llegue al último dígito de la información simplemente genera desconfianza. Entonces, esa sería la línea. Y en relación al coronavirus, lo que tú dices es un caso interesante para el sector energético, el coronavirus, porque es una crisis de bajo carbono. Hemos estado pensando todos estos años en que el alto carbono es lo que nos va a traer problemas, cambio climático, los impactos del cambio climático, y nos olvidamos de cierta manera en los impactos de una crisis de bajo carbono, que todo mundo deja de pronto de consumir, y es una crisis por bajo carbono, que también afecta a una serie de sectores económicos. Ahora, como dije, los escenarios energéticos a largo plazo, queremos mucho analizar la decisión que tenemos que tomar hoy para ver a dónde llegamos mañana. Pero hay efectos disruptivos que nunca lo vamos a poder captar. Tuvimos una reunión con los funcionarios de Shell. Shell ha hecho escenarios energéticos por 50 años. Y les preguntamos que por qué sus escenarios macroeconómicos a nivel global eran líneas rectas. En vez de, tenían un escenario alto, un escenario medio, un escenario bajo. Y para los que hacemos escenarios, nos gusta ver el escenario que sube y baja en la trayectoria. Y los de Shell nos dijeron, pues ya hemos dejado, hacemos el modelo que nos bota así los resultados, pero lo hemos dejado de hacer así porque nos preguntaban, oye, ¿por qué en el 2042 hay una caída y en el 2031 cayó aquí y subió acá? Y ponernos a explicar todos los efectos disruptivos que pasan en la serie de tiempo se volvía algo extremadamente complicado. Entonces ellos decidieron presentar líneas de tendencias a largo plazo, que pierde un poco de granularidad, pero se ahorran tener que debatir mucho de cuándo va a pasar la disrupción como el coronavirus o una caída del mercado de valores o un sobreprecio en el barril de petróleo. Entonces, como dije, es más, el escenario es una herramienta para abrir el diálogo, no para cerrarlo con una decisión. Es para lanzarlo en la mesa y discutir si estamos de acuerdo a dónde queremos llegar al final, ¿no? Y qué decisión tenemos que tomar ahora. Lo que puede pasar en la mitad es extremadamente incierto, ¿no? Eso es, Eduardo. Muy bien, Pablo, a ver, ahí quisiera adelantarme alguna de las preguntas. Coméntanos cómo fue tu trabajo, el que tú hiciste en Ecuador, porque tú hiciste y modelaste ya escenarios energéticos para el Ecuador. También ese fue tu trabajo de tesis. Cuéntanos un poco más cuáles eran en esos tiempos los escenarios, cuál fue el trabajo de tu tesis, que es lo más actualizado. Y luego no sé si has tenido la oportunidad de revisar un poco el plan maestro nuevo de electrificación, que acaban de lanzarlo en el mes de enero, y se ve cuáles son los proyectos y el crecimiento de la demanda en el país, en Ecuador. Pero para ponértelo en breves rasgos, se supone que el crecimiento de la demanda va asociado al crecimiento del PIB. Cuando no hemos tenido un crecimiento en 4 años del PIB, resulta que el año pasado fue récord, casi 12% en crecimiento de la demanda de energía eléctrica. Y obviamente la serie de inversiones de proyectos de generación eléctrica no se van a poder hacer en el corto plazo. Esa es mi apreciación, porque eso es mucho dinero y después de esto se viene una crisis que creo que las prioridades van a cambiar. Entonces, cuéntanos qué es lo que revisaste en su momento, qué es lo que te dijo tu estudio y ahora sí, qué es lo que tú prevés que pueda pasar para nosotros, para un escenario en Ecuador.
Gracias, Pablo. Excelente pregunta y también muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este conversatorio. Me encanta el tema de la energía y poder compartirlo con ustedes es excelente para este viernes de cuarentena. Gracias por tu pregunta. En efecto, yo trabajé hace muchos años ya en el gobierno, en el Estado. Cuando yo llegué al MER, en esa época estábamos con el tema de las hidroeléctricas, todo esto, pero también se está invirtiendo mucho en lo que es la construcción de conocimiento y eso creo que hay que reconocerlo. Es así que era mi intención generar escenarios para Ecuador, jugar con los escenarios y me di cuenta que no había la información de base, que es un balance energético. Un balance energético producido in-house, no el DOLADE, no el Banco Mundial, un escenario producido por nosotros con la información de nuestros sectores, de nuestra gente. Entonces, ese fue el trabajo que pude contribuir cuando yo trabajaba en el sector energético con el Estado. Y dejamos poniendo las bases de la agenda energética al 2040 en esa época, ¿no? Que fue algo político, pero también cuando hubo el cambio de gobierno se perdió un poco ese trabajo que se había hecho. Pero para eso se hacen los trabajos para contrastarlo. Y bueno, hasta ahí podemos llegar, hasta ahí pude llegar yo cuando yo trabajaba en el Estado, a poner las bases del balance energético y las bases de la que es la importancia de la modelación integrada de tanto sector eléctrico como sector hidrocarburos. Con esa inquietud que yo tenía por hacer escenarios, mi estudio de doctorado fue hacer escenarios energéticos para el Ecuador al 2050, pero escenarios integrados de todo el sector energético, no solo del sector eléctrico. Consideré el petróleo, posibilidades de gas y también modelé la demanda, cocinas de inducción, carros eléctricos, modelé mejora de la transmisión, eficiencia, todo el sector energético, hice análisis de costos de todo el sistema, costos de integración, de energía renovable, escenarios más hidroeléctricos que renovables, escenarios con gas natural, presencia de gas natural fuerte. Y lo que tú dices es interesante. A ver, creo que hay que alinear un poco los temas. Hay los escenarios energéticos a largo plazo, al 2050, y hay los escenarios como un plan maestro que es de expansión, que es a más corto plazo, es a 10 años. Y según sé, o según me acuerdo, el Ministerio y la Agencia de Regulación y Control producían esta rodada de escenarios para el sector eléctrico con el Optigen y con el SDP. No sé si sean las herramientas que aún utilizan. Para el lado de la oferta de electricidad. Para el lado de la demanda, hacían ellos un análisis econométrico y como tú bien has dicho, que el driver principal es el PIB. El crecimiento de la economía es el que maneja el crecimiento del sector eléctrico. Ahora, tú me dices que creció la demanda en 12%, mientras que el PIB no creció. Eso es lo que tú me querías contrastar un poco, sí. Tendría que ser algunas suposiciones en ese tema. Uno diría yo que por más que la economía no crezca o crezca poco, creo que la demanda eléctrica va a seguir aumentando, porque estamos viviendo en una etapa de electrificación o de reelectrificación del sector energético. ¿Qué significa? Que hay un cambio modal, un cambio de consumo energético de hidrocarburos a electricidad. Entonces, la participación de la electricidad en el consumo final de energía va a crecer. En el Ecuador, más o menos, es del 16%. O sea, de la energía final que consumimos, el 16% es de electricidad, el resto es combustibles fósiles. A nivel mundial, la electricidad es del 20%. O sea, un quinto de la energía final es electricidad. Y según IRENA, para llegar a un escenario energético conforme a 2 grados Celsius, a final de siglo, tenemos que tener la electricidad como el principal energético del sistema energético global. Entonces, la electricidad sería lo que es ahorita los combustibles líquidos. La electricidad tiene que llegar a ser el 50 o 60% del consumo final de energía. Significa que aunque la economía crezca como crezca la economía, siempre va a estar la electricidad creciendo más rápido que la economía, porque estamos de transición a una electrificación. No para confundirse con la electrificación de zonas rurales, me refiero a la electrificación, al robo de mercado de la electricidad a los fósiles. Esa sería una
un primer análisis que podría hacer de por qué crece más la electricidad que el PIB. Creo que la gente en Ecuador está viviendo más y más en ciudades, más y más en edificios. Y ahora con este lockdown del coronavirus nos damos cuenta de la importancia de la electricidad en nuestras vidas. Porque sin electricidad no podríamos hacer nada en nuestras casas, en la comodidad de nuestro hogar. Entonces, esas son reflexiones que tengo acerca de por qué crece. Ahora, como dije, las herramientas que tienen en Ecuador para proyectar la demanda de energía son econométricas, lo que significa que utilizan el pasado para predecir el futuro. No es un modelo bottom-up o un modelo tecnoenergético que analiza cuántas lavadoras de ropa, cuántos microondas, cuántos focos, si se tuviera esa información en Ecuador, cuántos aires acondicionados sobre todo, cuántas calderas en el sector industrial, cuánta iluminación en los comercios, se podría hacer un estudio técnico de la demanda de energía, así como se hace en el lado de la oferta, planta por planta. Pero como no tenemos información en Ecuador, se utilizan modelos econométricos que utilizan relaciones pasadas para predecir el futuro. Y por eso es que el horizonte solo es a 10 años, porque a 10 años creemos que podemos extender lo que ha pasado en el pasado en ese horizonte. Entonces, esas pueden ser las falencias que hagan que la proyección de la demanda esté un poquito en juego. Entonces, el consejo sería que poco a poco se va explorando modelos de estimación de demanda eléctrica, pero técnicos, no econométricos. O tener ambos y compararlos. Bien, Juan Sebastián. Sí, muchas gracias Pablo por tu explicación y conectando un poco con esa idea de que el consumo de energía, y especialmente de energía eléctrica, va creciendo y nadie le detiene. Consideremos muchas tecnologías que podemos utilizar para generar esta electricidad y también consideremos que obviamente vamos a tener empleo que se genere alrededor de la implementación de estas tecnologías y que cada uno tiene sus retos tecnológicos y cada uno tiene su inversión capital que se tiene que hacer y con eso vienen los financiamientos y todas estas cosas. Eh, en tus escenarios que has hecho, y esto es una pregunta macro a nivel global, ¿cuál crees que son las ventajas y desventajas de pensar que esta migración, o más dicho, esta generación de electricidad se puede hacer descentralizadamente? Y también, ¿cómo crees que el sector privado puede impulsar toda esta transformación? Muchas gracias, Juan Sebastián, por tu pregunta. Voy a contestar la pregunta con un pedacito que me faltó de la pregunta anterior, que qué resultados hubieron de mi tesis de doctorado. Yo analicé varios escenarios a largo plazo para el Ecuador, de todo el sector energético, pero enfoquémonos en los de electricidad, porque digamos que es el primera valla que tiene que tiene que convencer a renovables, el sistema eléctrico conservador todavía, que frena un poquito el desarrollo de renovables, para que después las renovables vayan a otras partes del sector energético. Los escenarios que analicé luego de correr varios escenarios, simulaciones, horas de simulación con modelos, fueron que hay varias opciones para el Ecuador y es una decisión política y técnica la que tiene que decidir a dónde vamos. Hay cómo expandir la frontera eléctrica con el gas natural, es una opción. Hay muchos países que están generando electricidad con gas natural. Las grandes empresas petroleras de petróleo y gas promueven el gas como un combustible limpio o como el combustible para la transición energética o como un combustible de hasta mientras, de transición, hasta que las renovables se desplieguen. Y que de hecho sí, que el gas genera menos emisiones que el petróleo, pero recordemos que el gas genera solo un 30% menos de las del petróleo. Entonces es un poquito más limpio, pero no tan limpio la quema del gas. Para un dato para que lo tengan ahí. Esa es una opción que yo analicé para el Ecuador. Para esta opción, el Ecuador tendría que construir plantas de regasificación en la costa o tener barcazas, capacidad de tener barcazas de regasificación flotante para percibir o captar ese gas natural licuado y después regasificarlo y utilizarlo en la industria o en la electricidad. Ese es un escenario, pero tiene bastante riesgo ese escenario y para mí nos anclaría, generaría una dependencia innecesaria en un combustible que no tenemos.
No tenemos, o al menos hasta ahora no tenemos gas natural, lo que significa que desde el comienzo ya estaríamos sembrando inseguridad energética en nuestro país. Entonces, esa es una de las conclusiones. Es factible, el gas promete ser un combustible todavía barato, y a la medida que en el mundo se genera un mercado global de gas natural licuado, el precio va a caer y se va a mantener. Es una posibilidad económica, no es cara, es una tecnología conocida, pero como dije, estamos sembrando desde la raíz algo que nos va a dar problemas en el futuro porque no tenemos gas natural. Ese es un escenario. ¿Cuál es el otro escenario? Y ahí se conecta con tu pregunta. La energía renovable centralizada o descentralizada. Analicé eso de qué tan alto puede ser la penetración de las energías renovables, y el Ecuador es un país que tiene lo más necesario para desplegar energía renovable variable, que es flexibilidad del sistema eléctrico, con hidroeléctricas que tienen reservorios, capacidad de flexibilidad. El secreto para desencadenar las renovables en el tema técnico sería invertir, de ser necesario, en la capacidad de respuesta, en el ramp up o ramp down, que es la capacidad en la que puede incrementar la potencia, la salida de potencia a una planta eléctrica, para responder a los flujos de variabilidad de las renovables variables, de acuerdo al recurso, sea eólico o solar. Ecuador ya lo tiene un gran parque hidroeléctrico que es robusto, que mantiene la inercia, que podría sostener eso. Ahora, en el tema descentralizado hay dos dimensiones. El tema descentralizado, una planta solar fotovoltaica de 1 o 2 megas en Manabí es de utility, es una escala de producción grande, pero es descentralizado. Y también tenemos descentralizado el rooftop, que es poner un panel en el techo de una casa. Son dos cosas diferentes. Pero yo soy un creyente de que tenemos que tener todas las soluciones en la bolsa y no podemos irnos solo por una. Creo que la generación centralizada tiene su rol, y si ya tenemos generación centralizada, ¿por qué no? ¿Por qué no mantenerla esa generación centralizada para que sostenga la descentralizada? En el tema descentralizado, es clave generar, yo diría, las plantas, como te digo, descentralizado, pero a nivel industrial. Plantas solares fotovoltaicas en partes aisladas, que están descentralizadas, no porque estén muy alejadas, sino porque son pequeñas comparadas a las tradicionales. No son Coca-Cola Sinclair, que tiene 1600, si no me equivoco, de megavatios de potencia. Entonces, es totalmente factible. Repito, lo que uno necesita, la crisis por la cual las renovables no pueden avanzar en el sector eléctrico es por la falta de flexibilidad del sistema. En Europa llegaron a un límite. Se consumió mucho de la flexibilidad, y ahora la siguiente barrera en Europa para conseguir flexibilidad es el acople con la demanda, con los vehículos eléctricos, con las bombas de calor, con la electrificación de la industria. Pero ellos están en una segunda etapa, están en una segunda barrera, en la cual las renovables variables tienen que conectarse con el manejo de la demanda energética para poder compatibilizar la variabilidad. Pero en Ecuador estamos muy atrás todavía y tenemos lo que se necesita, flexibilidad de apoyo para las renovables variables. Es totalmente viable, el costo de capacidad instalado para fotovoltaica está bajísimo, ha reducido en 90% en los últimos 10 años. En muchos países del mundo ya es la tecnología más barata para generar electricidad. Esto en nivel de costo nivelado de energía, LCOE, Levelized Cost of Electricity. Y la gente dice, pero no es ese costo porque es el costo de integración, lo que cuesta integrar al sistema para generar flexibilidad. Y de hecho es así. Cuando yo corrí escenarios de alta fotovoltaica en el modelo mío, cuando yo no dejaba construir hidro, ¿qué pasaba? Explotaba la generación con gas, porque necesitaba plantas de gas para proveer flexibilidad para las solares que no generan en la noche. Pero cuando yo dejaba correr la hidro proporcionaba esta flexibilidad para la solar fotovoltaica. Entonces creo que es un tema de encontrar la hermandad entre la sinergia entre la fotovoltaica descentralizada, tanto de plantas de tamaño industrial en lugares aislados, como en las ciudades. Para las ciudades es un poquito más difícil, creo yo, porque la inversión requiere que haya un refuerzo en las redes de baja tensión y de distribución. Y eso sí es un costo que se complica en el Ecuador por el tema de las distribuidoras, porque ellas generalmente tienen un déficit las distribuidoras.
y las distribuidoras tendrían que invertir ellos en mejorar la red de baja tensión. Pero en lo que es generación descentralizada de escala industrial, plantas de 10 megavatios fotovoltaico, eso creo que el Ecuador está totalmente listo, totalmente capacitado, tiene la flexibilidad, tiene los ingenieros, tiene el sol, ¿no?, para hacerlo, y no hace falta nada. Solo es una decisión política que hay que hacerla y seguir los pasos de Chile, Uruguay y Brasil y otros países que están ya en ese camino. Muy bien, excelente. Pablo, Gracias, la Pablo. reflexión ahí. Eduardo, adelante. Sí, yo concuerdo mucho con tu análisis de escenarios, Pablo. Creo que hay una oportunidad bastante interesante, sobre todo por los costos de la fotovoltaica que han bajado tanto, ¿no? El sector industrial está en la capacidad también de congelar su tarifa. ¿Qué significaría esto? De ya no depender de una tarifa la cual está fijada de una manera política, sino de poder tener su propia energía, y eso también cambia el esquema de propiedad sobre los recursos que uno necesita. En una parte, la infraestructura que necesitaría la distribuidora para una nueva inversión y poder incorporar esta generación distribuida, esta generación descentralizada, yo no le veo como un problema a largo plazo, porque simplemente esta generación haría el efecto de apagar la demanda dentro de ese punto de conexión, de ese transformador y del sistema de distribución, que es lo que podría ser un impedimento. Ahora, si es que lo tomamos desde el lado que haya una generación distribuida que duplique, por ejemplo, la generación que necesitaba la industria, tampoco habría problema, porque ya la red de distribución estaría en capacidad de poder evacuar esa energía. Entonces, solamente en los casos extremos donde el industrial cuadriplica, hace 10 veces más una inversión de la que necesita y puede distribuir, ahí se necesitaría un reforzamiento de la red de distribución. Y como tú dices y analizas, el caso de Chile es un caso bastante particular. En ese sentido, desde hace 10 años ya la comunidad, la sociedad chilena también se unificó para hacer escenarios energéticos, pero no solamente dejó al gobierno, sino fue una instancia técnica de asesoría. Y estos escenarios energéticos que fueron incorporados desde la academia, desde la parte estatal, desde la parte privada, consultores independientes, sirvieron como herramienta de asesoramiento para generar una política, que eso es lo que necesitamos, ¿no? Una política que sea coherente, congruente con los recursos que nosotros tenemos. Entonces, tenemos unas posibilidades muy grandes, creo yo, de despegar. Necesitamos la apertura de las autoridades para poder despegar en ese mismo trayecto, y poder definir una nueva constelación donde se puede incorporar esa energía fotovoltaica, poder hacer otro tipo de energía, ¿no? No solamente la fotovoltaica, la gestión de residuos, hay N cosas que se pueden incorporar y aminorar el crecimiento de la demanda. Yo creo que desde ese punto de vista habría que generar también un espacio para hablar sobre política energética con incentivos de las renovables, incentivos más bien en los mecanismos de ejecución, más no ya económicos, sino en la manera de cómo poder proyectar esa demanda y poder incorporar las nuevas inversiones que el sector industrial pueda hacer, y que son inversiones totalmente viables, ¿no? Sí, si me permiten reaccionar a ese comentario de Eduardo, totalmente de acuerdo contigo, Eduardo, en ese tema. El primer punto que tú haces, bueno, un punto que tú haces de que los incentivos ya no tienen que ser económicos, sino de regulación y políticos, es así.
cuando se subieron, los demás países que se subieron al barco antes, ellos tuvieron que generar una serie de subsidios o incentivos para que las renovables lleguen a paridad, costo de paridad. Pero mientras muchos países estábamos pensando todavía en la paridad de precios, las renovables ya están más baratas. O sea, nos atrasamos, seguimos discutiendo sobre la paridad y ahora el problema no era paridad. Ahora muchos, como dije, ahora es la flexibilidad, pero Ecuador ya pasó la época de la paridad, ya pasó la época de la flexibilidad. Es el momento de ya poner la política clara e incentivar. Ahora, volviendo al caso de Alemania, porque yo estoy aquí en Alemania. En Alemania decidieron, luego del desastre de Fukushima en Japón, hacer un phase out o una salida de la energía nuclear. Dijeron hasta el 2022 vamos a cerrar todas las nucleares y vamos a reemplazar eso con renovables. Han estado un poco complicados, de tal manera que la generación con carbón se disparó un poco en Alemania, pero ahora la política de Alemania es descarbonizar el sector eléctrico, cerrar todas las plantas de carbón hasta el 2038. Este valor 2038 no le dio ningún escenario técnico, no le dio ningún escenario matemático con modelos, lo dio el consenso del gobierno con los trabajadores de la industria del carbón y de la industria eléctrica basada en carbón. Entonces, si queremos nosotros reemplazar lo que queda de Ecuador térmico, ¿por qué no pensamos en poner un plan de descarbonización y de cierre de las centrales termoeléctricas existentes? Tenemos algunas que son nuevas todavía. Tenemos unas que tienen 5 años de edad. Termoesmeraldas 2, si no me equivoco, no tiene más de 5 años de edad, que es la última que se debe haber construido. ¿Por qué no ponemos de lado los planes? ¿Por qué no hacemos de un lado los planes para seguir construyendo termoeléctricas? ¿Por qué no hacemos un plan justo de cierre, de descomisionamiento de plantas termoeléctricas? Y pensamos cómo vamos a reemplazar eso naturalmente, que cumpla su ciclo económico productivo, pero vamos a reemplazarla con renovables. Y sin ningún incentivo económico. Simplemente considerando que son la solución que tenemos a la mano. Solar fotovoltaica y invertir en flexibilidad si es que se requiere mayor flexibilidad por parte de la hidro para que sostenga esa solar fotovoltaica. Y se lo puede hacer fácilmente. Ahora, una pregunta que me hizo Juan Sebastián. El rol del sector privado es clave. El sector privado es clave y lo que se ve en la OSD es que el sector privado es el que invierte en innovación. 70% del dinero que va a innovación en la OSD es sector privado. En el mundo en desarrollo, el 90% de lo que va a innovación es todavía del gobierno y es pequeñito. Y es así en todo. El sector privado tiene que tener el rol para expandir eso. Y ahí es cuando llegamos al tema de instituciones, seguridad jurídica, reglamentos claros, constantes en el tiempo y política a largo plazo fija. Una política de Estado más que de gobierno. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Estoy alineado, creo que contigo, Eduardo, al respecto. No sé si pude complementar lo que tú dijiste muy bien. Sí, yo creo que las respuestas son claras. Las preguntas de Eduardo son directas justamente para la situación que estamos viviendo, ¿no? Y en ese aspecto también te comentaba acerca del plan maestro de electrificación, que te sugiero que le eches una mirada porque plantea 3 escenarios. Un escenario de caso base en donde simplemente dice, este es el porcentaje de la población que va a crecer en Ecuador y ahí va a subir la demanda. Luego plantea un caso intermedio y el caso que ya conocemos todo del famoso cambio de la matriz productiva, que fue generado en otra época. Pero cuando tú ves este plan de expansión, ves que para el año 2019 dice que va a entrar 300 megavatios nuevos de hidro, para el 2020 13 más en hidro, 77 en térmica, Pablo, y 50 en renovables. Para el 2021 da casi 400 en hidro y 110 térmica. Y para el 2022 vuelve a poner 41 en hidro, 500 recién abre para energías renovables. Y luego en el 2023 tenemos 400 megavatios más en térmica. Entonces, son políticas contradictorias, son escenarios también contradictorios. Y yo creo que el que más rige a nuestro país es el escenario económico y eso va a ser el principal impedimento para que se den estas inversiones. Pero es bueno saber que
que una de las principales barreras para las energías renovables en muchos de los países no la tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Que acabas de decir que es el sistema que puede amortiguar y serían las hidroeléctricas. Eso es bueno saberlo. Y el resto quedaríamos ya a la aplicación de una serie de políticas. Y respecto a eso, ayer que tú lideraste el foro de escenarios también de transición energética, de energías limpias, ¿cuáles fueron las principales conclusiones de todos esos actores importantes que tuviste durante el día? Eso me gustaría hacer. ¿Y qué de eso podríamos nosotros tomar para plantear alguna propuesta ahora en estas épocas de crisis en la que yo creo que el sector energético es un motor principal para ayudar a salir a un país de esta situación, porque es un sector importante que todavía está en nuestras manos, no está privatizado como otros países y que puede generar mucho empleo también? Ahí está. Tu micro, ahí. Sí, listo, gracias. El día de ayer organizamos un evento en IRENA, un evento virtual llamado Escenarios de Largo Plazo para la Transición Energética Limpia. Fue un evento que recibió una acogida increíble. Claro que mucha gente ahora está trabajando desde casa, pero aún así tuvimos 1000 participantes en el foro virtual, que para nosotros fue increíble porque este tema de escenarios es muy pequeño, no es tan atractivo como, digamos, el mercado fotovoltaico, eólico, onshore, offshore, los carros eléctricos. Es muy de escenarios, muy largo plazo, es para gente que está pensando qué va a pasar en el 2050 cuando no tenemos idea de lo que va a pasar mañana. Entonces, es un poco complicado, pero estructuramos el foro en 6 sesiones. Y para contestar tu pregunta, voy a dar las palabras clave, digamos, de cada sesión que hubo el día de ayer. Primero es la electrificación. La electrificación del sector energético para descarbonizar. La electricidad, el energético por excelencia, el más noble, el más versátil para electrificar desde un auto hasta un microondas, un celular. La electricidad, el rol de la electricidad para la descarbonización, para el sector energético de mañana. Y la pregunta ahí clave es, ¿están las empresas eléctricas listas para reconocer ese rol y para subir a ese challenge, a ese reto en el cual la electricidad, las empresas energéticas del mañana, las grandes, no van a ser empresas de petróleo y gas, sino van a ser las eléctricas, las empresas eléctricas? Entonces, esa es una primera conclusión del foro. Otra conclusión es, tuvimos una sesión de el mapeo de narrativas y supuestos globales para la transición energética. Y como mencionabas tú, Pablo, el estudio del Plan Maestro de Expansión menciona, sí, va a crecer así la población. La pregunta es, ¿por qué? ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Estamos simplemente viendo el pasado o hay una narrativa socioeconómica que acompaña a ese crecimiento de la demanda? ¿Cuáles son las narrativas que son las narrativas que dan sentido a los supuestos económicos y a los números detrás de eso, ¿no? ¿Cuáles son las narrativas que estamos discutiendo para la expansión de escenarios a largo plazo? ¿Estamos todos ya modelando a estas alturas del juego escenarios compatibles con París? En este punto de la modelación de escenarios no debería haber dudas de que tenemos que tener un escenario compatible con 2 grados centígrados y con 1.5 grados centígrados para el país. No podemos ya proponer escenarios que no están alineados con lo que todo el mundo está haciendo. Entonces, sin embargo, la discusión está ahí, ¿no? Y más allá de eso, escenarios de descarbonización profunda o escenarios de 100% renovables. Entonces, la segunda clave es el Plan Maestro de Expansión, el PME de Ecuador, tiene que ya presentar en su próxima versión escenarios al menos alineados con 2 grados centígrados y ojalá de descarbonización profunda y 100% renovables a mitad de siglo, ¿no? Si es que pueden expandir el horizonte un poquito más que el 2030 o 2029, no sé cuál sea el horizonte del PME. La tercera conclusión del foro, el tema de participación, elaboración conjunta de escenarios para la transición justa e inclusiva.
Cuando hablamos de cerrar plantas térmicas en Ecuador, es complicado, porque hay un sector económico que vive de eso. Hay gente que trabaja y que estudia y que se dedica a trabajar en ese sector. Y tenemos que decirlo de frente, la transición energética va a crear ganadores y perdedores. Tenemos que dar la cara y proponer soluciones para la gente que va a perder un mercado cuando suceda la transición. No se puede, obviamente, subsanar todos los males que genera una transición, pero va a pasar. Y esto ha pasado en cualquier transición. Cuando se pasó de enrollar lana así al tamiz, no al tamiz, al telar, en Inglaterra en la Revolución Industrial, cuando la Revolución Industrial desplazó trabajadores del carbón para máquinas de vapor, hubieron perdedores. La clave es cómo se puede incluir esos perdedores en la transición. Entonces, y eso en los escenarios. ¿Cómo son los escenarios del sector energético para el Ecuador? ¿Cuántos puestos en verdad de trabajo va a crear una industria solar fotovoltaica en Ecuador? Esos números tenemos que tenerlos, porque son parte del argumento para convencer a la sociedad general de que las renovables van a generar un cambio económico, que tú lo has dicho, Pablo, que son parte para generar el movimiento económico. Entonces, la elaboración conjunta de escenarios energéticos, tercera conclusión del foro. La cuarta, tuvimos una sesión de innovación en el lado de la demanda y cómo capturar eso en los escenarios energéticos. Y es ahí donde tiene que entrar la academia o los institutos técnicos o las asociaciones en proponer escenarios radicales de electrificación de la industria, electrificación de los comercios, electrificación del transporte. ¿Dónde va a suceder la innovación del mañana en el sector energético? Por el lado de la demanda. Y es complicado modelar eso, porque la demanda, las personas no funcionamos con un algoritmo de minimización de costo de despacho. Funcionamos con un algoritmo de que me quiero sentir bien y cómodo y consumo lo que yo quiero por lo que tengo el dinero que tengo y se acabó. Quiero estar en el estándar que quiero estar. Capturar el consumo humano, el comportamiento humano en un modelo que trabaja de forma de equilibrio parcial, económico, energético, es complicadísimo. Entonces la conclusión fue de que tenemos que meter mano en otras ciencias. En estos foros, para el siguiente foro, los sociólogos, ¿qué dicen los sociólogos acerca de la transición energética? ¿Cómo es el Ecuador ya un país adicto a la energía que va a seguir creciendo su consumo energético? ¿O podemos encaminar el Ecuador hacia una sociedad más ahorradora, más conservadora en el consumo energético, ¿no? Esa fue la conclusión. En la quinta sesión fue el tema de construcción fue el tema de métodos de construir escenarios energéticos resilientes. Pero el método resiliente, ¿qué significa? ¿Cómo yo puedo instaurar en el Estado un proceso continuo de elaboración de escenarios que no dependa de los cambios administrativos? ¿Cómo puedo generar un proceso de creación de escenarios robusto a cambios de gobierno? Ese fue el panel número 5. Y ahí es complicado. Ahí nace un tema complicadísimo. Primero, generar capacidad en el gobierno. Tiene que haber capacidad en el gobierno. Tiene que crear capacidad en las universidades. Y más allá de eso, tiene que haber el compromiso del gobierno en generar escenarios. Tenemos que tener un ministro de energía, un ministerio de ambiente que estén comprometidos a tomar decisiones de energía y del clima con escenarios. Entonces, y mantener el proceso. Ahora, pongo un ejemplo de Latinoamérica. Chile, por ejemplo. Chile tienen la planificación del sector energético de largo plazo, que se llama PELP, que va hasta el 2050, los chilenos. Ellos producen esta planificación de largo plazo, cada 4 años sacan una publicación. Pero los reportes de actualización de supuestos son cada año. Y es un proceso por ley que dice, esta dirección tiene que producir cada 4 años un estudio de largo plazo y cada año tiene que entregar la actualización de supuestos energéticos para ver cómo cambia el tema de los precios en las renovables, regulación, qué se considera para vehículos eléctricos. Y está en papel. En Chile está en papel y en Brasil está en papel. Entonces, mientras no haya ese papel que nos obliga a todos a generar periódicamente planificación energética complicado, que es un modelo robusto,
modelo robusto de generación de escenarios. Y el sexto punto que tratamos en el foro y la conclusión de este fue ¿cómo pueden los políticos tomar decisiones usando escenarios con tanta incertidumbre? Esa fue, y creo que con eso justo arrancamos esta conversación con la pregunta de Juan Sebastián. ¿Cómo pueden los políticos a diferentes niveles, de ciudad, de país, de región, usar los escenarios para tomar decisiones? Y esta era una autocrítica a los que estamos dedicados a hacer escenarios, que a veces les entregamos 20 escenarios como espaguetis, al 2050 les decimos, ahí están los resultados, y no sé si puedo decir confundimos a los tomadores de decisión, pero no les damos la herramienta adecuada. La conclusión ahí fue que tenemos que tener una gran correa de escenarios, pero tenemos, lo que había dicho al principio, tenemos que tener el escenario más disparado y el escenario más conservador para definir los extremos de la incertidumbre. Y segundo fue no hacernos las preguntas que nosotros queremos contestarnos, sino contestar las preguntas que los tomadores de decisión tienen. Tenemos que tener un diálogo en el que el tomador de decisión proponga la agenda del estudio del escenario. La meta del escenario es ayudar al tomador de decisión. Si es que ese escenario no está ayudando a tomar decisiones, no tiene fin el escenario y es de gana el escenario. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que ahorita tienen los ministros de energía en Ecuador para el futuro? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las prioridades en la agenda energética del Ministerio de Energía en Ecuador, del Ministro de Energía en Ecuador, del presidente, del ARCONER, de las agencias de regulación, de la Asociación del Aire? ¿Cuáles son las preguntas más críticas para la expansión del sector energético ecuatoriano? Y en base a eso podemos hacer los escenarios. Si no tenemos clara la pregunta, no podemos generar un escenario que nos dé una respuesta. Básicamente esa es la conclusión. Esas fueron las conclusiones, Pablo, De acuerdo, del foro. muy bien. Vamos a dar paso a unas preguntas y ya que estamos pocos participantes, le cedo la palabra al ingeniero Marcelo Negra que directamente haga su consulta. Juan Sebastián, ahí está. Sí, bienvenido. Gracias, Pablo, y nuevamente felicitaciones a los organizadores y un saludo a Pablo allá en Alemania. Yo le estaba escribiendo hace un momento consultándole dada la situación actual y por el hecho de que un grupo de colegas está haciendo análisis del efecto de esta situación sanitaria en la demanda eléctrica del Ecuador. Si usted con toda la información que tiene a nivel mundial se ve ya en los países que están pasando esta situación de manera similar, cómo ha variado en más o en menos y en qué sentido la demanda de energía eléctrica y cuál es con ese escenario actual va a variar probablemente hacia futuro el mix energético probable a nivel mundial. Perdón, se cortó un poquito la comunicación al final. ¿Me puede repetir la pregunta? Partes. La una, si tiene información respecto de cómo está afectando en porcentaje la actual situación del coronavirus a la demanda de energía eléctrica. Y segundo, cómo con esta situación que cambiará indudablemente la perspectiva mundial, le ve usted un mix probable de los componentes energéticos para el futuro. Es claro que hay una desaceleración del crecimiento económico y por ende del consumo energético. Estamos muy cerca de Italia, aquí en Alemania, y Italia es uno de los casos peores aquí en Europa. Creo que es el peor, lamentablemente, aquí en Europa. La demanda eléctrica en Italia ha caído del 18% en lo que va del tiempo del coronavirus. Entonces, ha caído casi un quinto la demanda de electricidad en Italia, para que tengamos una referencia que es uno de los casos peores. Entonces, digamos que los países que están no tan mal como Italia podrían esperarse un 8% en la caída de la demanda, 9% es difícil
evaluar ahorita, por lo que la gente al final ha ido a sus casas y ahora están consumiendo más electricidad en sus casas. Pero evidentemente hay una desaceleración. Entonces, ese dato lo tengo porque lo vi justo en la mañana, que en Italia están con una caída del 18% de la demanda eléctrica en lo que va hasta ahora del coronavirus. Tal vez llegue un punto en el que no baje más, no va a caer en picada. Sin embargo, depende también del contexto, porque en Italia, a la final, o en Europa, la capacidad instalada ya no está creciendo mucho, está más bien estable y solo se reemplaza las plantas que van saliendo de funcionamiento. Pero se vuelve complicado analizar la demanda cuando sabemos que puede caer tan súbitamente para países como el nuestro que todavía está en proceso de expandir la capacidad, ¿no? Entonces, eso es algo para tener en mente, pero ya le digo, 18 a 20% la caída de demanda eléctrica en Italia por el coronavirus hasta el momento. ¿Cómo va a cambiar el mix energético del mañana debido al coronavirus? Esa pregunta es complicada y puedo decir personalmente algunas ideas que tengo, pero definitivamente tenemos que entender que el fin del petróleo no va a ser cuando llegue a $200. El fin del petróleo va a ser cuando llegue a $20. Esa es la cuestión. Hay una sobreoferta de petróleo, nadie consume de petróleo, el petróleo se desploma en precio y simplemente deja de ser negocio para muchos y se desploman todo un grupo de encadenamientos energéticos que ven esta instabilidad de precio y de demanda como una razón para saltar a la electricidad. Entonces, creo que eso es lo que puede estar pasando, que la tasa de electrificación que habíamos comentado, del consumo final de energía, se acelere con estos temas o estas pandemias globales que pueden suceder. Esa sería una de las conclusiones. Mucho más a partir de eso también es que el mundo ha tenido ahora una transformación social en el que todo el mundo se unió para lograr un fin, que es no contagiarnos más y que no aumente el número de contagiados y de muertos de coronavirus. La pregunta es, ¿puede el mundo unirse de forma similar para respaldar el cambio de la transformación del sector energético? Para respaldar lo que es vehículos eléctricos, electricidad al por mayor y cierre de plantas térmicas y desaceleración del crecimiento del sector oil and gas. Esa creo que es también algo que yo creo que va a pasar, que el mundo va a aprender a cómo alinearse para poder respaldar causas globales. Porque tanto la epidemia del COVID como el cambio climático son temas globales que la acción de un solo país no importa, tiene que ser todo el mundo. Entonces, eso diría yo. Primero, que la tasa de electrificación va a aumentar y segundo, que el mundo va a descubrir una forma en la que puede unirse para respaldar una causa común, que puede ser algún día el cambio climático o la promoción masiva de energía renovable para electrificación. Eso es, ingeniero. Espero haber contribuido y un gusto verle, ingeniero, como siempre. Y Pablo y compañeros, voy a leer solo un par de preguntas más antes de pasar con ustedes. Lucía Montenegro dice, ¿qué tipo de modelos se utilizan para la simulación de escenarios y cómo puede garantizar que se adapten a las diferentes realidades? Ahí sí puede ser breve para luego tener otras preguntas. ¿Sí? ¿Qué tipos de modelos? Sí, se utilizan. Para hacer modelos de largo plazo se utilizan 3 tipos de modelos generalmente hablando. Los de optimización, que utilizan un algoritmo de minimización de costo para decir el mix energético. Ellos van a decirte qué necesitas a final del periodo de acuerdo a lo que sea más barato. Una forma. Los otros son modelos de simulación, que no utilizan un algoritmo de minimización de costo, pero utilizan simplemente la política a la que yo quiero llegar. Entonces yo le digo, al 2050 quiero tener 50% de solar y simulo las tecnologías que tienen que desarrollarse para eso. Y el tercer tipo es un modelo se llama de cuentas, que es básicamente un modelo Excel que cuadra un balance energético para que dé el resultado que quiero al final del periodo. Esos son los 3 tipos de modelos energéticos de largo plazo que se tienen. Muy bien. Santiago Sánchez nos preguntaba por el mix energético, pero ya creo que lo respondiste también con la anterior pregunta. Y David Neira nos dice, por favor, si puede comentar estrategias concretas para que los tomadores de decisión acojan los resultados de los escenarios y definir políticas en el sector energético.
Ya creo que un poco los comentado, Sí. pero igual, si lo recapitulamos brevemente. Bueno, hoy por hoy los tomadores de decisión en Ecuador están haciendo caso a sus escenarios, porque ellos son los que los fabrican. Entonces ellos saben cómo apegarse a sus escenarios. Creo que la pregunta ahí es que nosotros tenemos como gremio, como cuerpo colegiado de gente que ha trabajado con proyecciones, con planificación, es hora de que nosotros propongamos escenarios. Y cuando tengamos escenarios robustos que pueden competir o pueden proponer una alternativa robusta, sólida, técnicamente sólida, económicamente sólida, podemos lanzarlo y podemos ponerlo a disposición de los políticos. Pero mientras no tengamos escenarios técnicos robustos, es difícil reemplazar el status quo. De acuerdo. Otra pregunta que ya creo que en parte la respondiste, pero la segunda parte es interesante y está en línea con algo que tú habías modelado en su día y que no lo has mencionado todavía aquí. Bueno, la primera parte dice el diseño de escenarios para Ecuador. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad energética si alrededor del 80% de la potencia eléctrica instalada es hidráulica y la potencia instalada de las renovables no termina de despegar y económicamente en la actualidad no son viables? Bueno, ya hemos visto y hemos escuchado que sí son viables. Y en esta segunda parte dice, es decir, dice, si producto de la emergencia climática el fenómeno del Niño complica la producción de energía hidroeléctrica y no da tiempo para gestionar adecuadamente los embalses de nuestras centrales. Luis Rivera nos pregunta esto y bueno, ahí sí, eso lo menciono, tú hiciste escenarios también y sabes Sí. que tenemos escenarios que se pueden cumplir de sequía. Coméntanos más sobre esto. Es verdad, esa pregunta es muy acertada. De hecho, el título de mi doctorado fue Escenarios ante la incertidumbre del cambio climático para el Ecuador al 2050. No lo mencioné el tema del cambio climático, pero sí, es un riesgo. De hecho, me voy a demorar un poquito más acá. Han hecho estudios tanto en el MAE, en el Ministerio de Ambiente, hizo un estudio recientemente el BID, en donde decían que los impactos por cambio climático en las cuencas del Ecuador no iba a ser tan grave y que de hecho iba a haber más lluvia. Eso es lo que decían. Sin embargo, en mi doctorado yo no tomé solo el caso medio de cambio climático, yo analicé todos los escenarios de cambio climático disponibles por 14 agencias de meteorología en el mundo. Yo analicé 40 escenarios de cambio climático en la cuenca del Amazonas. Y de hecho sí puede haber un escenario climático que reduzca la cantidad de agua disponible para hidroeléctricas. Yo creo que es un riesgo para las hidroeléctricas, sin embargo es un riesgo que va a suceder, los impactos de cambio climático fuertes van a suceder en la segunda mitad del siglo. Estamos hablando del 2070 y en el peor de los casos, en el 2070 habían reducciones entre el 15 y el 20% en el caudal, que es bastante, pero para que tengan una idea del caso peor, sería el 20% de reducción en el 2070. Y espero que para esa época la hidro también sea complementada con baterías. Ese es el tema, que tenemos que ver que va a haber desarrollo de la tecnología de almacenamiento de energía que va a respaldar ahora a la hidro para poder tener respaldo. Y ahora, el tema de stranded assets o capitales invertidos que se quedan varados, capitales varados, es algo que puede pasar con cualquier tecnología, no solo con la hidroeléctrica por el cambio climático. Puede pasar con las térmicas también, que quedan varadas por no tener combustible, por no tener abastecimiento o porque se pasa políticas climáticas agresivas y en las que no podamos utilizar eso. Entonces, el riesgo de inversiones varadas es para ambos sectores, térmico y hidroeléctrico. Muy bien, está muy claro. Ahora sí, Juan Sebastián, para hacer el cierre, alguna pregunta y también Eduardo, y en honor al tiempo de todos. Muy interesante. Gracias, Pablo, por tus comentarios y tus ideas. Nos aclaras bastantes cosas. Ahora yo te comento que mi corazoncito es en la biomasa. Mi doctorado yo lo hice en transformación termoquímica de biomasa a combustibles y justamente la idea es que de la biomasa vos puedes generar combustibles parecidos a los que ya tenemos ahorita para nuestros vehículos o si no, reemplazos que compitan. Pero en tus escenarios, no sé si te has cruzado con esta pregunta, pero en tus escenarios
en esta idea de la electrificación y mejor la descarburización. ¿Tienen los procesos termoquímicos y el aprovechamiento de la biomasa un futuro? Gracias, Juan Sebastián. Creo que estamos cubriendo todo el portafolio de las energías en este conversatorio. Qué interesante. ¿Te refieres para el Ecuador, caso ecuatoriano? ¿O te refieres para...? Si tienes una perspectiva Ecuador, si no, también más global sería interesante conversarla. La biomasa es clave y juega un papel tan importante para, como la electricidad, como combustible de los más extensos a mediados del siglo para escenarios de descarbonización. El tema crítico de la biomasa son las cadenas de valor. Esa básicamente es la conclusión de la biomasa. Es asegurar la cadena de valor y el modelo de negocio desde la producción hasta la conversión en combustible líquido o sólido para energético. Yo analicé el ritmo actual del Ecuador, que era con generación eléctrica a partir de bagazo de caña. Y de hecho, si es que en verdad no se quiere hacer hidros, bueno, pues que el respaldo sea térmico, pero térmico con biomasa. Entonces, esa sería la conclusión que te dejo. O sea, entonces, si es que no vamos a tener la hidroeléctrica porque no es complicada en el Amazonas, porque tenemos miedo al cambio climático, podemos suplir la flexibilidad para la generación eléctrica con térmica de biomasa. Ahora, cambio climático de nuevo puede impactar la producción de biomasa en el largo plazo, tanto por el agua como por la radiación, con el sol, por las nubes, los vientos, etcétera, inundaciones. Entonces, la biomasa también tiene un poco de riesgos en el tema de producción, pero definitivamente los países que han llevado la biomasa para consumir energía a siguiente nivel es el que pasa del laboratorio y logra conectar con las cadenas de valor en el sector agrícola, los campesinos, las comunidades, las cooperativas, para que ellos se vuelvan productores de energía. Excelente, gracias, Pablo. Nada. Eduardo. Y bueno, yo quería ver la posibilidad y el reto está ahí. Yo tomo la palabra de lo que tú dijiste, ¿no? Crear escenarios energéticos a partir de instituciones que puedan colaborar para poder dictaminar una nueva política energética congruente. Y yo creo que podemos liderar esta elaboración tanto con la academia, con la ayuda. Hay muchísimas universidades que puedan tomar este reto y también desde el sector privado, ¿no? Yo creo que habría que hacer un grupo de trabajo bastante interdisciplinario y que aporte seguramente a una estructura de generar nuevas visiones. Y creo que hay personal calificado y que se puede también calificar dentro de muchas de las instituciones que dirigimos para poder elaborar no solamente los escenarios, sino la narrativa. Y esa narrativa creo que podría ser interesante a 10 años, a 20 años y a 50 años. Yo creo que la más a mano sería la de visualizar muchas de las variables que tenemos ahora y poder contextualizarlas dentro de las proyecciones también mundiales. Si hubiésemos nosotros visto el desarrollo, por ejemplo, de la fotovoltaica hace unos 3, 4 años, creo que hubiera sido diferente la historia ahora. Si bien es cierto, el tema de almacenamiento va a tener un impacto muy significativo dentro de la nivelación de costos y puede ser también una flexibilidad para las hidroeléctricas y para la energía renovable no convencional. ¿Por qué no tomar en cuenta los desarrollos tecnológicos y el desarrollo de los costos que va a tener este tipo de tecnología, ¿no? Yo creo que ahí vamos a tener que aportar todos hacia una configuración desde el sector privado, público, académico, de nuevas visiones. Y esas nuevas visiones tendrán que plasmarse tal vez en un documento, y ese documento será de mucha utilidad para revisión en próximos años. No podemos dejar de imprimir un poco las buenas intenciones en documentos técnicos. Eso como observación. Muy bien,
Eduardo. Sí, bueno, entonces para hacer el cierre, esta parte muy interesante, lo que tú destacas, estimado Pablo, creo que algo importante que mencionaste al final es sin duda la acumulación de la energía y la inclusión de baterías como backup, que es lo que se viene y creo que aquí, bueno, esperemos que se dé con éxito el proyecto de Galápagos, que tú ya tienes que haber escuchado. Hay una iniciativa privada para implementar fotovoltaica y con un sistema de baterías. Eso sería algo importante que se dé porque sería un buen ejemplo ya de la aplicación de la tecnología que en otros países ya está funcionando. Y en ese aspecto, creo que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y también me quedo con la parte que tú indicas de la electrificación. Yo creo que la tendencia es hacia la electrificación de muchos sectores, ¿no? Y en ese aspecto hay que trabajar más, no solamente a nivel de generación, de transmisión, sino tú mencionaste algo importante, que es son las distribuidoras y justamente la complejidad que ahora mismo estamos teniendo para la aplicación de un pequeño sistema en una vivienda de 10 kilovatios, tienen que hacer una simulación para conectarse a la red. Entonces creo que eso no es viable técnicamente, tiene que darse mayores facilidades y hay que complicarse en otros aspectos y no en esos pequeños, ¿no? Entonces, la electrificación es lo que se viene y el tema de los escenarios con diferentes puntos de vista también creo que es importante y sobre todo creo que la tendencia debería ser a elaborar escenarios de más corto plazo porque la experiencia de los 10, 15 y 20 últimos años ha sido que los ciclos económicos y las variables que están entrando en este mundo son, cada 5 años estamos teniendo una crisis importante y ya no podemos, creo que ir a imaginarnos más allá. Y ahora sí creo que esa sí es una queja a nivel de empresa privada, sí hemos sentido una falta de aplicación de políticas o directrices en los últimos tiempos. El sector energético, especialmente el eléctrico, ha sufrido muchísimos cambios, muchísima rotación de las personas que han estado ahí. No se ha podido ver ni siquiera una política y menos aún una directriz en el corto plazo. Entonces, Pablo, para el cierre, pues nos gustaría unas palabras de tu parte para decir ¿qué crees que deberían hacer las autoridades? Que estoy seguro que en todo el mundo lo van a hacer. Ustedes como Irena también, cuando pase esto, se van a sentar a replantear muchos escenarios. ¿Y qué nos sugieres tú para nosotros también dar una iniciativa aquí a nivel local? Gracias, Pablo. Y bueno, agradezco tener la oportunidad de excelente conversatorio. Me gustó participar con todos ustedes, con las preguntas. Creo que ha sido comprensivo. Hemos tocado mucho. Creo que el espacio el lugar para comenzar es que se tengan conversatorios, foros para desarrollar la visión conjunta a largo plazo. Eduardo Novoa, también un colega nuestro muy querido, él trabajó hace un par de años en unos talleres. Eso, si es que no lo lidera el Estado, alguien tiene que liderarlo, sea la Asociación de Energía Renovable. Hay tantas fundaciones ahora, institutos que están surgiendo con becarios retornados, con gente que es muy capacitada para trabajar en el país. Sería un buen punto de partida, proponer una agenda alternativa para el desarrollo a largo plazo. Yo hice mi doctorado en el Reino Unido, en Londres, y cuando estuve ahí pude empapar un poco de la política inglesa, y ellos tienen algo que se conoce como, tienen el ministro de Energía y tienen el ministro sombra de Energía, que es el equivalente al ministro de Energía, pero del partido de oposición. Entonces, si están los conservadores y ponen ellos su ministro de Energía, los del Partido Laboral o Labour Party tienen su Shadow Minister of Energy. Y la función de ese ministro, tiene una función esa persona, es proponer una agenda alternativa de desarrollo que le haga un reto al que está en oficina y que eleve el nivel, no que tenga competencia, porque sin competencia no avanzamos. Entonces, creo que generar ese espacio de discutir la visión alternativa para mañana es clave y es un punto de partida
tener un proceso formal, anual, así, y ahora con tanta media, tuitearlo, LinkedIn, Facebook, estructurado, llevarlo de la mano. En algún punto sé que puede haber un cambio, que va a haber un cambio en el gobierno y se puede rescatar todas esas ideas que se están cultivando atrás del telón en esos años. El segundo es incluir a la academia, obviamente a la academia, y trabajar con las universidades para que hagan escenarios. Y cuando aparezca el BID, cuando aparezca CEPAL, cuando aparezca OLADE, ¿qué necesitan? Necesitamos más escenarios y más escenarios y más capacidades para generar escenarios, y eso va a crear la capacidad técnica y la capacidad, el capital social para empujar los escenarios de la visión. Esos serían mis consejos, y obviamente ponerlo a disposición del Estado. Y si el Estado no es transparente con la data, uno sea transparente. Abrir todos los participantes que vinieron, todo lo que se encontró. Y aquí está el modelo que hicimos con estos estudiantes, y aquí está el código, y aquí está la data. Transparente, transparencia. Entonces, por ahí ese es mi consejo para empezar, o para seguir en la marcha de los escenarios. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si algo más Juan Sebastián o Eduardo tienen que decir. Yo decirles que el próximo martes esperamos contar con su presencia en otro foro que vamos a hacer sobre un análisis de la caída de la demanda de la energía eléctrica en Ecuador. Entonces, a ver si podemos presentar unos primeros resultados. Juan Sebastián, Eduardo. Sí, muchas gracias, Pablo. Nuevamente te agradezco demasiado, Pablo. Nos has ilustrado mucho en esta tarde. Y es grato también verte, me acuerdo de los años de la Politécnica Nacional, y es de orgullo de ser politécnico, ver que estás allá volando alto y aportando bastante para una visión de futuro. También quería hacer una pequeña cuña, en este caso no comercial, sino de ayuda. La Universidad de San Francisco de Quito estamos desarrollando un respirador artificial barato y adaptado para nuestra necesidad en esta emergencia del COVID. Y estamos buscando apoyo. Necesitamos proveedores de equipo electrónico, necesitamos apoyo para conseguir las bolsas de estas AMBU de resucitadoras y donaciones. Entonces les pediría si es que ustedes pueden retuitear, o si ustedes tienen también la motivación para hacernos donaciones o apoyo. Y les mandé en el chat un tweet en donde nosotros queremos promocionar el proyecto y también recetar la ayuda. Entonces les agradecería si le hacen viral a este mensaje. Y muchas gracias nuevamente a todos. Muy bien, Eduardo. Ya te están nombrando, Pablo, el Shadow Minister de Ecuador, dice aquí, te están poniendo. No, Eduardo. Serías un excelente Shadow Minister en Ecuador. Muchísimas gracias, Pablo, por compartir tu conocimiento. Yo creo que más allá de todo lo que hemos dicho, es muy importante tener este intercambio. Y este intercambio siempre va a ser muy fructífero, pero también trasladarlo a los sectores que vayan a tomar las decisiones. Y eso yo creo que va a ser una de las tareas que tenemos nosotros como asociación. Pablo, también a la elaboración de estos foros, me parece muy, muy importante que se genere criterio, y ese criterio no solamente compartirlo entre expertos, como vemos la lista aquí de participantes, sino a toda la ciudadanía, que también en su momento va a tener que hablar y compartir sobre todo los temas energéticos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por la participación, y me alegro de verlos en estos espacios. Muchas gracias. Gracias y que todos estén bien. Un buen día, buen final de día. Gracias, buen fin de semana, chao. Chao, chao. Chao.